Muy buenas tardes, bienvenidos a la actividad Conversaciones sobre Córdoba y su literatura, David Sánchez Juliao, organizado por el Centro Cultural Montería del Banco de la República. Les damos a todos la más cordial bienvenida a esta actividad que estamos seguros que será totalmente de agrado de ustedes. Queremos aprovechar este espacio para invitarlas e invitarlos a que nos acompañen mañana 26 de mayo a las 5 p.m. por este mismo canal de Facebook a la visita guiada especializada que tendremos con la curadora de la exposición Imagen Regional 9 Caribe, Alexandra Haddad. Los esperamos mañana 5 p.m. por este mismo canal. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen el jueves 27 de mayo a las 4 p.m., por supuesto, por este mismo canal de Facebook, al cierre de la actividad Encuentros, Avances y Nuevas Perspectivas de la Investigación Acción Participativa, en la cual nos acompañará la investigadora María Cristina Ibarra de la Universidad de Pernambuco, Brasil, con la conferencia por un diseño sentipensante, la investigación, acción participativa en correspondencia con el diseño. Como es habitual, primero tendremos la intervención de nuestro invitado y al final abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas que ustedes nos envíen por el chat habilitado de Facebook Live de Banred Cultural Montería. Nuestro invitado de esta tarde es Federico Ayazo Vélez. Como él bien lo dice, payaso, cuentero, comediante, gestor del proyecto cultural Te Quedé Conociendo en Medellín, profesional en estudios literarios y estudiante de la maestría en literatura de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como profesor de cátedra en comunicación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y en el Instituto Jorge Robledo, donde imparte el curso Medellín Literaria en el siglo XX, de ascendencia montañera y caribe. Federico, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y adelante con la conferencia Identidad Caribeña, Tradición Oral y Territorio en la obra de David Sánchez Juliao. Listo, buenas tardes para todos. Muchas gracias al Banco de la República, pues de la parte cultural, especialmente a Diana, con quien hemos estado organizando este espacio, del que me siento muy honrado de hacer parte. Entonces, muchas gracias. Como bien dice Diana, yo les voy a hablar hoy sobre la obra de David Sánchez Juliado, especialmente sobre su narración, sobre su obra narrativa corta. Y para empezar, pues digamos que David Sánchez Juliado fue un escritor que nació en Santa Cruz de Lorica el 24 de noviembre de 1945 y murió en el año 2011. También fue periodista y desempeñó algunos cargos diplomáticos. Ahora que Diana menciona a Valls Borda, es el mismo Valls Borda con quien David Sánchez Juliado trabajó muy de la mano. Dice que en sus páginas queda registrado un gran interés por los problemas rurales y de clase que han moldeado la concepción del mundo campesino de la costa colombiana y también de su manera de expresarse y de articular el pensamiento. Entonces, al descubrir como esa explotación que agobia durante mucho tiempo a las personas en el Caribe particularmente, pero creo que también en Colombia, al hablar sobre las condiciones tan miserables de muchos caseríos que han estado ahogados por los latifundios, David Sánchez Juliado nos da la oportunidad, digamos, de establecer una visión crítica y certera de la realidad y de la vida cotidiana. Y por eso, como dice Falborda, es que de alguna manera David Sánchez Juliado convierte el cuento en un arma de liberación. Pensando ahora con Diana, pues creemos que en este momento particularmente que está atravesando Colombia, es una obra que cobra muchísima actualidad, a pesar de tener alrededor de unos 40 años de publicación de sus primeros libros. Entonces, bueno, la obra de David Sánchez todo el tiempo está plagada de reflexiones sobre el Caribe, sobre la identidad, sobre las narrativas
del pueblo caribe, especialmente del departamento de Córdoba, y como dice él, de la República Independiente de la Bacanería, que es Lorica. Y a su vez, digamos que eso expresa o nos da una idea de la ligación que existe entre la identidad y los procesos, las prácticas sociales que se tejen en un territorio. Y David Sánchez, al preocuparse por sectores marginales o periféricos de la sociedad cordobesa, de alguna manera nos habla de problemas que siguen ocurriendo hasta el sol de hoy, como los problemas del gamonal, las expropiaciones indiscriminadas de la tierra, el abandono estatal, la pobreza y también por su parte las luchas y las formas de resistencia campesina que se dieron en esta época y que se siguen dando hasta el día de hoy. Entonces, de alguna manera, digamos que su obra es un testimonio de la resistencia de los pueblos colombianos. Esas preguntas, obviamente, por él estar enmarcado en el contexto de Córdoba, lo llevan a preguntarse constantemente por los procesos identitarios del Caribe, este lugar que, como dice Alejo Carpentier, es un crisol de razas, o como dice Gozaín, que era amigo de David Sánchez Buleado también, un sancocho de gentes. Entonces demuestran como un intento por dilucidar constantemente la naturaleza, las condiciones, los procesos históricos y la movilidad del mundo caribe como una forma de pensamiento universal, porque como el mismo David Sánchez Juliado se pregunta, ¿acaso Shakespeare escribió sobre las costumbres de Lorica o Cervantes sobre las costumbres de Cereté? Creo yo precisamente que esa es como uno de los atributos que le confiere una universalidad y una actualidad a su obra, porque aquellos que ven el mundo por completo parten de su aldea, como también lo hizo Gao en su momento, o los escritores Chekhov y Tolstoy. Entonces ahí entramos una pregunta y es como, bueno, ¿a qué nos referimos cuando pensamos en la identidad? ¿Qué es eso de la identidad? ¿Qué es el Caribe? ¿Y qué es el territorio? Inicialmente, pues hay que empezar diciendo que la identidad suele ser un concepto bastante ambiguo, bastante contradictorio, que ha venido sufriendo una clase de transformaciones en el pensamiento de la posmodernidad, porque durante mucho tiempo, desde una lógica tradicional, se asumió la identidad como una especie de punto fijo, como dice Stuart Hall, una especie de garantía, un elemento de continuidad, una especie de verdadero sí mismo que se mantenía independientemente de las condiciones o de los cambios que pudiera atravesar una persona o una sociedad. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta, pues, con posturas como el marxismo y el psicoanálisis, que no hay cosa tal, pues, como un verdadero sí mismo, consciente y razonable todo el tiempo, sino que también la identidad suele ser algo fragmentario, de múltiples caras y contradicciones que está en constante movimiento. Y por eso mismo la importancia de pensar la identidad como un asunto histórico, discursivo, sujeto a las relaciones de poder y no solamente, digamos, a determinismos esencialistas. Y yo creo, como dije al principio, que como David Sánchez Juliado constantemente está reflexionando sobre la vida de los pueblos, pues sobre la vida popular, él es muy consciente de la necesidad de nombrar la identidad como un proceso histórico y un proceso discursivo. Aquí empieza otro problema, es como, bueno, que es el Caribe, ¿cierto? Que es una zona como tan problemática a nivel de la definición, ¿cierto? Porque es una zona como poco etérea, fragmentaria, eh, con mucha heterogeneidad cultural, que creo que esa es una de las cosas que quizá dificultan más este asunto y con una falta a veces de historiografía y de continuidad histórica que, como hablábamos, es muy teso por ejemplo, Orlando Falsborda, que hizo un trabajo tan maravilloso y todo su equipo y la obra de David Sánchez Juliado, que nos dan tantas luces para entender los procesos históricos de Córdoba y de Colombia, pues se mantengan como en una suerte de marginalidad. Entonces, ¿cómo pensar el Caribe? ¿Cómo pensar ese sancocho de gentes? Aquí pienso, por ejemplo, en la perspectiva de Antonio Benítez Rojo,
un escritor que tiene un libro llamado La isla que se repite, donde él de alguna manera intenta hacer una definición que englobe los diferentes territorios del Caribe a pesar de su heterogeneidad, y él dice que para pensar en la cultura caribe lo que hay que hacer es partir de un hecho geográfico, en la medida en que digamos que las Antillas y todo el Caribe se constituyen como una suerte de islas que conectan de forma muy particular, y de ahí también su importancia geopolítica, que conecta a Sudamérica con Norteamérica y con el resto de Europa. Entonces esta cópula, digamos, constante entre Europa, entre Estados Unidos, entre Latinoamérica en general, entre África, por supuesto, Asia, ha hecho que el Caribe sea una zona bastante codiciada, bastante frecuentada por diversas personalidades, eh, y también que genera unas condiciones sociales y económicas muy particulares desde los tiempos de la conquista, como lo son, por ejemplo, o lo fueron en su tiempo los sistemas de encomiendas para los indígenas, los sistemas esclavistas y negreros, que como podemos ver también en otras obras literarias actuales como la de Roberto Burgos Cantor, fueron tan fuertes en Cartagena, y un montón de lógicas también como la discriminación, el racismo, los temas de servidumbre, muy controlados por un monopolio comercial y de piratería, que fue lo que fue gestando el Caribe como hoy lo conocemos. Asimismo, también Antonio Benítez Rojo nos asegura que el Caribe fue fundamental para pensar el paso de lo mercantil a lo industrial, por ende tiene una importancia muy marcada para el capitalismo. Eh, lo que hizo fue crear todo un sistema, todo un montón de condiciones que instauraron lo que él llama la sociedad de plantación. Esto es, digamos, como lo que trajo millones de esclavos africanos, de coolies, y que generó, como les decía, el capitalismo mercantil e industrial, y, digamos, su antagónico, el subdesarrollo de muchos sectores de la población, muchas dictaduras, guerras, rebeliones, lo que llaman Sugar Island, Banana Republics y demás. Entonces esa sociedad de plantación lo que hizo fue generar desde los tiempos de la colonia, con la instauración de los ingenios azucareros, una sociedad de carácter oligárquico, ¿cierto? En temas sociales, en temas económicos, que de alguna manera empezaron, o creo yo que quizás esa es una de las razones por las cuales de pronto la obra de autores como David Sánchez Juliá, o por ejemplo Jorge Artel, que es un magnífico poeta cartagenero también, Candelario Beso, son obras que no han hecho parte, digamos, del canon y han sido marginalizadas precisamente por estas lógicas hegemónicas que no le han dado como tanta importancia como la que debería tener al pensamiento caribe, eh, y a todo su mundo artístico, a la música, el baile, las artes plásticas, el cine, el diseño, porque aquí, pues aquí quiero decir, en el Caribe fue muy importante la importancia de la creación popular y la creación colectiva, y por eso la oralidad, digamos, que tuvo siempre una importancia crucial para el establecimiento de la cultura, porque debido al sistema de la plantación, muchos pueblos, y además de que pues muchos pueblos originarios, muchos pueblos africanos eran ágrafos, se crearon ciertas condiciones de analfabetismo que digamos que hicieron que muchas de las narraciones, de la historia, de las tradiciones del Caribe se transmitieran vía oral. Entonces aquí hay una segunda genialidad de David Sánchez Juliado, y es que él se dedicó por completo, pues quienes hemos tenido la oportunidad de leerlo y los que tienen la maravillosa oportunidad de leerlo en el futuro, se darán cuenta pues de la forma tan rica a nivel sintáctico, a nivel fonético de la escritura de David Sánchez. Pero aquí nos topamos con otro escollo, y por eso la otra parte del título, que es la tradición oral, porque muchas veces
a causa, pues, o históricamente a causa como de la hegemonía letrada sobre las tradiciones orales, se invisibilizaron muchas expresiones culturales que han tenido y tienen un considerable valor estético, identitario y social para la memoria de los pueblos, particularmente de los pueblos del Caribe y de Colombia en general. Y eso hizo que muchas veces o actualmente los estudios actuales sobre el tema de la tradición oral se hayan centrado casi que exclusivamente en las prácticas de poder que hay detrás de las literacidades, porque digamos que la oralidad ha sido estudiada a partir de la literacidad, careciendo como de parámetros propios para ser estudiada o para ser definida. Y eso lo que nos enseña es que al igual que la identidad, la tradición oral o las prácticas de la literacidad hacen referencia a un conjunto de prácticas discursivas eh, que nos hablan como de una dicotomía que se ha instaurado entre la oralidad y la literacidad. Pues si bien ambas poseen ciertas diferencias, deben ser entendidas obviamente desde sus particularidades históricas y culturales. Entonces no puede ser que la tradición letrada como que invisibilice la tradición oral que también aporta tanto a la consolidación, en este caso, pues de la literatura y de otras artes. A grandes rasgos, entonces, por ejemplo, Virginia Beach y Víctor Zavala o Adrián Farid Freja de la Osa aquí en Colombia han intentado definir la tradición oral, pensándola a grandes rasgos, digo, como un universo mítico o imaginario de un grupo humano y el interés que en ella tiene que ver la pregunta por el conjunto de representaciones que constituyen un ser colectivo. Pocas palabras, pues es que el lenguaje hablado, pues el lenguaje oral es un medio idóneo para acceder a a la identidad del pueblo y por tanto, pues la literatura oral suele tener un carácter divulgativo, que precisamente es lo que podemos ver constantemente en la obra de David Sánchez Buliado, en a partir de un enorme repertorio de anécdotas, de leyendas, de chistes, de supersticiones, de dichos, entre otros, logra expresar profundamente los menesteres de los pueblos del Caribe colombiano, a la par pues que refleja también, digamos, una intencionalidad bastante vanguardista hasta ese momento por hacer literatura. Eh, por ejemplo, ahí pienso en las historias de ¿por qué nos llevas al hospital en canoa, papá? O las historias de Racamandaca, o incluso el mismo Flecha, que es quizá el relato más conocido y más divulgado de David Sánchez Juliado, también en el Pachanga, que todos ellos siempre son personajes de los márgenes pues, de la sociedad, o que encarnan, digamos, algunos asuntos de la cultura popular que han sido vilipendiadas. En una conferencia en el año 2002, titulada La felicidad es lo que somos, en Cerro Matoso, David Sánchez Juliado, cuando le empieza a hablar de su oficio de escritor, él dice que las gentes lo han ayudado a ver, con el fin de que él elabore a través de la escritura lo que ha descubierto y él a su vez le ayude a ver a aquellos que le ayudaron a ver inicialmente, con el objetivo de configurar, perdón, una dialéctica en la que poco a poco se empiece a perder la ceguera histórica, porque durante muchos años las clases dirigentes o los discursos hegemónicos de nuestro país han deslegitimado la pluralidad étnica y la riqueza cultural tan grande que tenemos en nuestro país, erigiendo como una especie de monumento al etnocentrismo europeo y norteamericano. Y eso ha generado unas condiciones que dice David Sánchez Juliado, que era paisano y que también su obra lo hace, que es Zapata Olivella, han generado unas condiciones de desafirmación cultural en las cuales digamos que se desaprueban o se avergüenzan, nosotros mismos nos avergonzamos del bambuco, del vallenato, de los corridos llaneros, incluso de las comidas típicas. Pero entonces precisamente su obra lo que trata es como de desmitificar todos esos imaginarios y afirmar la cultura popular y el pueblo colombiano
en su incansable profesión de sociólogo, de periodista, de narrador, de encantador de audiencias, porque era un magnífico conversador, como dicen todos los que lo conocieron, en el que empezó como a configurar paulatinamente el recurso de la oralidad, mediante las cuales él empezó a reflexionar sobre la identidad de Córdoba y de Colombia. Desde el inicio de su obra, que pues el primer libro publicado es Historias de Racamandaca en el 73 y en el 74, ¿Por qué me llevas al hospital en Canoa, papá? Empieza a configurar un universo literario, normalmente en primera o tercera persona, y muy enfocado como en la libertad de sintaxis o del habla popular, y eso le hizo como merecer un lugar especial, como les decía ahora, y un aire vanguardista con relación a la tradición literaria colombiana. Porque incluso en aquellos relatos que quizá de pronto no se acomoden completamente a los recursos del habla, él constantemente se está esmerando por capturar los puntos de vista y las vivencias de las clases populares, situándose, digamos, del lado del ostracismo y de la Vox Populi como una forma de lucha contemporánea. Entonces, de alguna manera, lo que logra David Sánchez Juliado con la oralidad, y ahí ahorita Diana les compartirá unos links en YouTube donde pueden escucharlo para que entiendan mejor este asunto. Lo que logra David Sánchez Juliado es, digamos, ver o capturar la forma en cómo los campesinos de la costa colombiana han ido moldeando la concepción del mundo y su manera de expresarse y de articular el pensamiento. Y por eso constantemente, digamos que expresa una lucha por la tierra que está presente en muchos pasajes de la literatura del Sinú, pero también en la literatura del Caribe en general, como el mismo Gao, pues que es un ejemplo tan instaurado, que constantemente denuncian la agonía y el dolor de los seres humanos que habitan estos territorios y muestran cómo se han visto sometidos al engaño, al ultraje, al despojo, como víctimas de los desequilibrios de la historia. Y, insisto, una vez más, uno de estos problemas, y son problemas que tienen más actualidad que nunca en el marco, pues, por ejemplo, de estas protestas que estamos viviendo. Eh, si uno lee el Flecha o lo escucha, porque creo que es mejor escucharlo, se hacen explícitas las ocurrencias de la vida diaria de los campesinos o las personas que habitan los pueblos. E incluso por eso mismo él acuñó lo que hemos conocido después con Ramón y Jan Baca como la literatura de cassette, porque lo que él se propuso al trabajar sobre la oralidad fue precisamente como a suprimir, digamos, esos baches o esas distancias que ha habido entre la cultura popular y la alta cultura, con el objetivo, pues, como de divulgar la literatura y con fines educativos y para concientizar las masas sobre los discursos represivos coloniales que pues se instauraron desde la colonia, si haya habido cambios, fueron cosas que se mantuvieron. Porque como vemos en Córdoba, pues la situación de las grandes haciendas, de los terratenientes en Córdoba, pues y en muchos lugares del país, sigue siendo una realidad. Entonces, de alguna manera, digamos que esto lo hace David Sánchez Juliado a través de los elementos lingüísticos, pero a su vez también trata constantemente asuntos culturales y sociales dentro de ese proceso de reconocimiento de los individuos. Por eso es tan constante el uso de refranes, de dichos populares, de anécdotas y de calvarios cotidianos de las personas, ¿cierto? En la época del Flecha, del Pachanga, de Abraham al Humor, Sánchez Julián alcanza ya la plenitud, digamos, del habla cordobesa, haciendo énfasis especial en la fonética del lenguaje. Eh, y lo que muestra ahí es algo muy particular, que yo creo que es muy actual todavía, y es como, digamos, este lenguaje juguetón, chistoso, mamagallista, transgresor de la norma, lleno como de constantes giros y producto, por ejemplo,
constante de mestizaje cultural. Y pienso, por ejemplo, en el Pachanga, hay un pasaje muy gracioso en el Pachanga que él nos habla de que en la época de que en Coveñas empezaron a llegar gringos por el petróleo, él como no tenía mucho que hacer, cogió su camioncito y se empezó a llevar a a los gringos para los puteaderos de San Antero, donde vivía él, y que ahí aprendió a hablar inglés. Entonces constantemente hace como unas alusiones al inglés muy graciosas. Eh, y otro asunto que es muy constante y muy importante, por ejemplo, en el Pachanga y en el Flecha, son los apodos, ¿cierto? Que como afirma José Luis Garcés, hacen referencia a una denominación consciente que uno hace sobre alguien con un fin humorístico. Entonces, de alguna manera son como una imposición que uno hace a alguien para establecer un vínculo entre el aspecto o el comportamiento del sujeto y el signo. Aquí pienso, por ejemplo, en la historia del Flecha. A grandes rasgos, como sabemos, el Flecha era un boxeador que fue bautizado el día que se retiró, porque él estaba en Montería en ese momento peleando contra la mano más fuerte de Córdoba, Johnny González, creo que se llamaba, y muy rápidamente Johnny González lo tumba al piso y lo noquea, pero coincidencialmente en ese momento, cuando el referee está contando, se va la luz y cuenta hasta 8 y vuelve y se prende la luz, pero ya el Flecha, al darse cuenta, pues o Javier Durango, que es el nombre de pila del Flecha, al darse cuenta que no se podía levantar, cuando se fue la luz, dijo: mi madre, yo me voy corriendo, se fue corriendo y por eso fue bautizado, porque se fue más rápido que una flecha, se fue corriendo de vuelta para Lorica. Entonces, digamos que en conclusión, pensando en este tema de la oralidad, ahí me disculpan los helados, pero hasta ahora siempre es que pasan. En conclusión, digamos que David Sánchez Juliado en esta parte o en esta preocupación lo, por la oralidad logra de alguna manera fotografiar una especie de etos del Caribe que a través de la lengua y sus giros expresa las situaciones sociales y políticas de sus individuos, porque, por ejemplo, uno puede creer o puede pasar desapercibido en primera instancia, digamos, las denuncias que hay detrás de relatos, por ejemplo, como el Flecha o el Pachanga, que son muy graciosas, muy jocosas, pero al mismo tiempo pues están plagadas de un montón de reflexiones muy tesas sobre la clase, sobre el campesinado. Por ejemplo, hay una parte pues que es muy graciosa, ahorita la conversaba con Diana, es cuando el Flecha dice que si él tuviera una pelea con la Esperanza sería de esa manera, y entonces empieza como a decir que está la Esperanza en su esquina, con su batica francesa, con los zapaticos tenis americanos, masajeado por el presidente de la República, y está del otro lado Javier Durango con un calzoncillo de una tela como de sábana, en lugar de los guantes de boxeo tiene unos guantes de béisbol, que es otra de las metáforas que surgen recurrentemente, las del béisbol, pues que es un deporte tan popular. Y rápidamente la Esperanza le pega un knockout fulminante, eh, y lo que reflexiona ya hacia el final del relato es que precisamente incluso la literatura, porque él está hablando con David Sánchez Juliado, está siendo creada o es manejada por los hombres, por los calzoncillos de los hombres blancos de ese país. Entonces uno ve que no solamente es, digamos, como una reflexión humorística, sino que a su vez todo el tiempo está, digamos, haciendo una denuncia de las desigualdades sociales tan grandes que hay en nuestro país. Y aquí me quería detener para hablar de, digamos, de las lecturas que él hace sobre el territorio, que son también, creo yo, fundamentales a lo largo de su obra, porque como veíamos ahora con Antonio Benítez Rojo, este sistema económico de las plantaciones lo que hizo fue configurar en el Caribe, como les dije, una sociedad de carácter oligárquico que reunió y reúne todavía el poder político, económico y social a lo largo de nuestro territorio.
Por eso la obra de David Sánchez Juliado, de Orlando Falsborda, es tan importante porque ellos se entregaron a estudiar las sociedades rurales del norte del país de manera paralela a la historiografía dominante, porque, por ejemplo, según Gustavo Bellamos, la historiografía se ha preocupado especialmente por el eje de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, dejando de lado otros departamentos como es Córdoba, como es Sucre. Entonces, en Historia Doble de la Costa, Falsborda realiza un recorrido bastante exhaustivo por algunas poblaciones alrededor de los ríos Sinú, San Jorge, Cauca y Magdalena, y en un sentido no muy lejano a Antonio Benítez Rojo, dice que mucho de lo que se aprecia y vive hoy es resultado de un proceso de lucha en el campo de la economía y de la cultura que se ha verificado por el dominio, el control y la explotación de los recursos naturales, la tierra y el agua de esa región, según formas de producción diferentes. Entonces, de alguna manera, los campesinos han tenido muy dura desde hace mucho tiempo porque han tenido que trabajar en condiciones precarias, usualmente dedicados a la agricultura, a la pesca, se han tenido que organizar en torno a la producción mercantil simple o al uso de ciertas técnicas precapitalistas como los picos, las atarrayas, las palas, mientras que los hacendados y los terratenientes han ido acumulando y acumulando y acumulando riquezas de forma desaforadas, convirtiéndolas en capital, y eso ha generado una clara tendencia al monopolio de la tierra, ¿cierto? En ese sentido, digamos que se ha generado una constante pugna por el dominio de los recursos. Y lo llamativo y lo curioso de este caso, pues que es como tan marcado, particularmente en Córdoba, que es el caso de las resistencias campesinas, eh, lo que nos muestra es que los trabajadores y los pequeños productores han tenido que resistir a través del rebusque y del aguante, pues, característicos de estas regiones. Eh, entonces, de alguna manera, sí, se han sobrepuesto a las condiciones de opresión y explotación desmedida de los recursos, sin resignarse a desaparecer o a proletarizarse completamente, a pesar de la expansión tan desmedida y del capitalismo y de los monopolios. Y yo creo que menciono esto inicialmente porque para David Sánchez Juliado fue o afortunadamente hizo una muy buena lectura de esta clase de fenómenos en la costa a través de la literatura. Aquí pienso especialmente en el libro Historias de Racamandaca, que es un libro de testimonios, donde David Sánchez Juliado, y aquí digamos que también hay una complejidad para pensar el tema del autor, porque realmente yo creo que esto lo deberíamos leer como un testimonio de las voces del pueblo San José de Chuchurubí, que es el caso particular que él narra. Él, digamos que solo presta la pluma y él mismo lo dice pues en su trabajo para, para expresar las múltiples voces, perdón, y las múltiples penurias sociales, económicas y políticas que padecieron y creo que aún padecen muchos campesinos, particularmente en este caso, en la vereda de San José de Chuchurubí, que era una pequeña vereda campesina que en ese momento para la publicación de la obra en el 73 andaba en el más grande dolor de cabeza de su historia, porque, o sea, la cosa básicamente fue que ellos se reunieron con David Sánchez Juliado para redactar una carta dirigida al en ese entonces ministro de Agricultura, que se llamaba Hernán Vallejo Mejía, con el fin de informarle cómo fueron encarcelados injustamente 13 de ellos. Y ellos ya pues cansados, digamos, como de esos desafueros y de las condiciones tan terribles, del hambre, que por ejemplo hay unas reflexiones sobre el hambre desgarradoras, que el hambre es como una goma pegajosa que se planta en la cuna y que después de la muerte sigue amarrada a los huesos, a pesar de todas esas condiciones, o por esas condiciones mejor, el pueblo de San José de Chuchurubí decidió alzar su voz para expresar todas estas dificultades que padecían,
porque digamos que el problema de la tierra, el territorio ha sido bastante acuciante en este departamento, porque digamos que a pesar de las innumerables cantidades de tierra, ha estado súper mal repartida. Por eso David Sánchez Juliado dice ahí en ese testimonio, o mejor, el pueblo de San José de Chuchurubí dice que aquí el hambre es tan rica, ancha y fértil como la tierra ajena. Hambre y tierra por estos rumbos son un par de males que siempre han estado bien balanceados, aunque mal repartidos. Ambos abundan en cantidades. Y cuando la comida no llega a las ollas porque hay trabas en el camino, de la raíz enterrada de las plantas a los tizones, entre la tierra física y el hambre del estómago, hay algo que se interpone atracando el mundo y entonces, ¿dónde está el mal? Nos preguntamos. ¿Está en ese algo que traba las cosas, que las recontratraba? El problema del pueblo, de esa población, fue que ellos encontraron una, unos aluviones de tierra, es decir, como unas pequeñas islas que se crean cuando el río desvía su cauce, que eran terrenos baldíos. Y ellos dijeron, como bueno, si nosotros estamos acá, pues esta tierra nos pertenece, entonces decidieron afincarse allí para sembrar, ni siquiera para lucrarse, sino para comer decentemente y eso les acarreó una cantidad de problemas tremendos porque empezaron a aparecer unos señores civiles diciéndoles de forma amistosa, entre comillas, que se fueran de allí, que eso no les pertenecía, que eso tenía dueño. Y lo teso, por ejemplo, que me parece también de la hora de él, es que muchas veces como que los terratenientes son unas fuerzas como muy abstractas que uno no logra ver bien del todo y ellos como que bueno, dijeron, listo, vamos a averiguar entonces la repartición de esas tierras que fueron para la alcaldía de Cereté, preguntaron, se dieron cuenta que esos terrenos eran baldíos, entonces volvieron y se afincaron allá, pero siguieron llegando las amenazas, entonces ellos se decidieron ir un poco más arriba a otros aluviones que había y fue el mismo problema allí. Coincidencialmente apareció un dueño y ellos resistieron pues como todo el tiempo allí hasta que un día llegaron unos carabineros y empezaron a disparar, a dos de ellos los hirieron y entre el forcejeo y el forcejeo uno de los carabineros apareció muerto. eh, entonces estaban como en todo ese proceso jurídico. Y la situación se agravó aún más porque ellos se volvieron para el caserío y a las horas llegó un montón de policías, montaron como a 30 y algo de ellos en un camión e incendiaron todos los cultivos y todas las casas, la policía, eh, y a las mujeres, a los niños y a los ancianos los llevaron en otro camión y los fueron dejando por ahí desperdigados en los caminos, en la nada. Entonces muy teso porque a través, bueno, muy teso porque a través de esto fue que ellos tomaron conciencia y que se empezaron a agravar también los problemas con el INCORA, que era en ese momento el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, porque pues básicamente no hicieron nada, pues cuando ellos los encarcelaron, los visitó un campesino de CRT que estaba afiliado a la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que inicialmente fue parte de o fue creado por el Ministerio de Agricultura en la década de los 60, pero que al darse cuenta los campesinos que sus ideas, sus necesidades están en pugna con las necesidades del Estado, pues este movimiento que se constituyó como uno de los más grandes movimientos de Colombia, el movimiento campesino, pues se radicalizaron y se separaron del Estado completamente. Y es muy triste porque a pesar, o a través de estos procesos, perdón, fue que digamos que los habitantes de Chuchurubí fue que empezaron a tomar conciencia de, de su situación, a tomar conciencia histórica de sus situaciones de oprobio. Entonces, digamos que
a través de la elaboración de esta carta y de los testimonios muy desgarradores que hay a continuación, se encontró una manera de luchar y de alzar la voz, una voz desgarrada que de alguna manera ha retumbado en los mausoleos fríos y solitarios de la historia y que es una obra que afortunadamente hoy podemos seguir leyendo porque sigue resistiendo. Eh, entonces es fundamental pensar cómo la identidad también está ligada a la idea del territorio, ¿cierto? Porque a través de la relación con el espacio es que finalmente los individuos o los pueblos toman nación, toman conciencia de la nación o de su injerencia política dentro de la nación, eh, y que una vez eso ocurre no hay marcha atrás, ¿cierto? Que, por ejemplo, a pesar de que el pueblo quedó hecho ruinas, a pesar de que por esas calles zumbara la tristeza, estos recuerdos de lo que han pasado, de lo que ha pasado, han venido cobrando cuerpo cada día y han hecho, que se han hecho una realidad palpable que ya no podemos esconder, ¿cierto? Por eso, en uno de los testimonios dice, sin embargo, a través de la creación de esta carta, el Ministerio de Agricultura y los testimonios desgarradores que le siguen, San José de Chuchurubí continuó de manera imperecedera luchando, alzando su voz como un grito desgarrador. Eh, un segundito que se me bajó acá. Se me bajó. Entonces ellos dicen, nada hará que la conciencia dé un paso atrás. Nuestros pasos se habrán retirado de la tierra, huyéndole al plomo, a las máquinas y a las vacas del vecino. Pero nosotros seguimos aquí anclados en las ciénagas de la nación, al menos de espíritu y de corazón. Vamos a seguir, señor ministro, moviendo los abogados para sacar a los encarcelados hasta que salgan, insistiendo ante el Impora que esas tierras son nuestras, hasta que nos las entreguen, contando la historia de nuestras desventuras hasta que todos los campesinos de Colombia se la sepan de memoria, uniéndonos y organizándonos hasta que seamos todos uno como una roca. Vamos a seguir, se lo aseguraremos, porque la lucha y los sacrificios y las privaciones y los trancones que hemos pasado no se pueden desperdiciar porque a otros se les dé la gana. Nosotros no podemos salirle con un chorro de baba a las ilusiones, porque qué tal, de alguna manera, pues ya como para ir cerrando y dar espacio a las preguntas, podemos decir que el espacio de San José de Chuchurubí funcionó como un espacio dialéctico constante entre el poder y la resistencia social. Al expresar la complejidad de poder y la resistencia, digamos que se juxtapone la gestión territorial por un lado y la reivindicación o la reinvención del territorio por otro, en un horizonte de posibilidades que lo que pretende, creo yo, la obra de David Sánchez es precisamente hacer una renarrativización, si se puede decir así, del espacio y del territorio para demostrar cómo los pueblos del Caribe colombiano han resistido desde hace mucho tiempo y siguen resistiendo, eh, y que, como les decía yo, tienen sumamente una relación bastante estrecha y bastante cercana con lo que está ocurriendo en este momento. Si revisamos históricamente cómo ha, cómo ha funcionado, cómo se ha desarrollado el país, nos damos cuenta que las luchas campesinas en este caso, pero también las luchas guerrilleras, paramilitares, los falsos positivos, etcétera, etcétera, remiten a este asunto de la identidad territorial. Por eso creo yo pues que la obra de David Sánchez Juliado es una obra que, a pesar de alguna manera de haberse quedado en ciertos márgenes, es una obra que deberíamos volver a revisar y revalorar, porque de verdad que el trabajo que él hizo con Orlando Falsborda pues y con todo ese equipo es un trabajo que creo yo todavía desconocemos las magnitudes que tiene. Eh,
que de verdad fue un trabajo muy juicioso, muy exhaustivo, y como les digo, insisto, que ha mostrado cómo las comunidades han tenido que resistir a pesar de tantas vejaciones. Eso era un poco como lo que les quería compartir para que nos dé entonces tiempo de hacer una especie de diálogo. No sé, Diana, cómo funciona esta parte, si tú moderas ese pedazo que... Claro que sí, Federico. Y bueno, precisamente pues lo conversábamos antes de iniciar esta sesión o esta conversación sobre, a propósito pues de que este jueves tenemos conferencia sobre la investigación acción participativa, una metodología de investigación que sin duda, como lo conversamos y como lo has dicho, pues sigue todavía muy vigente. Y estos trabajos de David Sánchez Juliao definitivamente muestran algo muy importante que tú mencionabas, que es la cultura popular, es decir, el poder entender, el poder ver, e incluso la literatura nos permite transportarnos, nos permite imaginar y en estas obras de David Sánchez Juliao hasta nos permite hasta ubicarnos en los espacios, oler esos momentos, estar allí. Y hay algo muy interesante de estas obras de David Sánchez Juliao que, digamos, son muy valiosas para la literatura del Caribe, la literatura de nuestro país, es sin duda el ver digamos que el ver ese Caribe en su esencia plena. Y lo vemos, por ejemplo, con el Flecha, un personaje que muestra incluso desde la misma manera, el mismo acento en que David Sánchez Juliao pues habla con esa como decimos en el Caribe, con ese golpe costeño muy presente, y eso también hace parte de eso popular. Ahí estás en silencio, no te escucho. Ah, bueno, no, que ahí me faltó a mí pues la gracia del acento costeño, ¿cierto? Para poder hacerle más fidelidad, pero bueno, me tocó nacer aquí en Antioquia. Sí, y mira que eso hace parte precisamente de esa cultura popular. Aquí hay algo y es, bueno, nos están haciendo varias preguntas y aprovechamos para saludar pues a todos los que nos están escribiendo. Y saludando, nos escribe Alejandro, dice, leer Foforito, el Flecha, el Pachanga o Cachaco, Palomo y Gato, por ejemplo, evidencia a un país completo en un micromundo creado por Sánchez Julião. Desde la naturaleza del rebusque, entre comillas, la viveza, el chisme y la esperanza de ver en otras latitudes una mejor vida como siempre lo hacía, por ejemplo, con Venezuela o Panamá. Si bien Sánchez Julião criticó la clase dirigente de manera irónica, también hizo parte de la misma, cargos diplomáticos o amistades del status quo en su momento. Pocas veces se leyó una crítica por esa postura ambivalente. ¿Crees que esto, más que limitarlo, ayudó a enriquecer su rico y vasto imaginario, donde atinaba en la evidencia de las inmensas distancias sociales y culturales del país? Bueno, está bastante chévere esa anotación, ese comentario. Creo que también es muy complejo de responder porque es evidente pues que podría pensar uno que hay una especie de contradicción, pero al mismo tiempo creo yo que quizá esa es una de las cosas que también hacen más valiosa su obra, que fue todo el tiempo constantemente estar hablando de cosas que desde esos sectores en los que él se movía no eran visibles, y que por eso se pudo, creo yo, llegarle a muchas personas en su tiempo. Eh, pues sin duda creo que, pues, no sé, muchas veces uno no debe como pensar que necesariamente este tipo de trabajos o a lo que la vida lo fue llevando por su trabajo lo eximiera de poder hablar estas condiciones, porque sin duda alguna creo yo que él hizo un trabajo pues muy exhaustivo y muy bello, ¿cierto? Como por rescatar la voz de la gente que prácticamente no ha tenido historia y logró darle
una historia y que eso ha posibilitado que hoy después de, me perdonan las matemáticas, pues fue publicado en el 73, ha pasado 40 años más o menos, eh, y que podamos hoy leerlo, ¿cierto? Como que tengamos hoy la oportunidad como de volver otra vez sobre la historia, de volver a revisar lo que ha ocurrido, porque precisamente yo creo que uno de los problemas grandes y por los cuales hoy estamos tan cansados y estamos protestando es porque nos hemos dado cuenta de esos baches y creo que en este momento precisamente es donde esos trabajos cobran mucha actualidad y mucha pertinencia. Entonces también es como una invitación a que, bueno, nosotros mismos sigamos como haciendo esta investigación, porque como hablaba ahora con Diana, quizá ha habido personas que han escrito sobre la obra de David Sánchez o que lo han mencionado, pero que realmente, digamos, a nivel investigativo profundo no se han hecho muchas cosas. Entonces creo yo que pues me quedaría más bien con el lado como bueno, con el lado maravilloso de lo que él hizo, con las investigaciones que hizo, con la escritura, con la obra que dejó, más que digamos como esa contradicción pues de que haya hecho parte también de ese mundo, digamos, elitista, ¿cierto? Porque finalmente estando ahí, aún así, digamos que el grueso de su obra y por lo cual lo recordamos es precisamente por el mundo popular. Sí, hay algo muy interesante en su obra y que nos anota el profesor Nicolás Corena, que lo saludamos, que nos está acompañando desde Lorica, y que lo conversábamos antes de iniciar esta transmisión, es sobre esa crudeza de la obra de David Sánchez Juliao, por supuesto, evidenciando todo ese trabajo realizado con Faiz Borda, con este grupo de trabajo que estaban en los 70 moviéndose bastante aquí en el departamento de Córdoba, y que lo hablábamos antes de salir en vivo, y es sobre uno de los cuentos que anuncia, que dice el profesor Nicolás, y es que el cuento ¿Por qué me llevas al hospital en canoa, papá? Es un reflejo claro de esa parte de denuncia en la obra de David Sánchez Juliao, esa crudeza que vemos digamos que en las zonas rurales de nuestro país, eh, el acceder, por ejemplo, al hospital, el tener que hacer todos esos trayectos que todavía están. Y creo que en este cuento que incluso retrató el artista también de Lorica, el artista Marciana Alegría, en una de sus obras, también evidenciando pues el resumen como visualmente de este cuento, es también ver eso, que gran parte de la obra de David Sánchez Julián muestra esas denuncias hacia esos problemas que aquejaban no solamente a los campesinos en el departamento de Córdoba, sino también como esas realidades que estaban ocurriendo para esa época. Y que fue también una realidad como que se trasladó a las ciudades, ¿cierto? Porque vemos que, por ejemplo, en el caso del Flecha y el Pachanga, ya estamos hablando como de un ambiente más urbano, Tanantero, Lorica, pero digamos que ellos son hijos o producto precisamente de esas lógicas que vienen inicialmente del campo. Aquí hay algo súper interesante que dice también Albio Martínez, que estuvo en parte trabajando también con David Sánchez Juliao y con Fals Borda. Dice, la literatura desarrollada por David Sánchez Juliao es de una dimensión extraordinaria. Él utilizó la tecnología de la época, cassettes, para dejar el registro perenne de la literatura oral. Sin embargo, se ha tratado de estigmatizarlo indicando que lo que él hizo fue una literatura de cassette. Gracias a usted, Federico, se adelanta un trabajo de rescate muy valioso. No, muchas gracias. Incluso pensando en eso, pues yo creo que ahí es donde tenemos que darnos precisamente digamos, librar esa pugna que ha habido entre lo letrado y lo oral, ¿cierto? Porque creo yo que en este caso, pensando un poco, por ejemplo, también en el trabajo de la antropóloga Nina Friedman, que hizo un gran trabajo con las comunidades afro, con el Palenque,
y que acuñó el término de etnoliteratura, darnos cuenta que más que una amenaza, pues las prácticas letradas pueden ser una oportunidad para visibilizar la vida y las condiciones de muchos pueblos que quizá no tienen acceso, no les interesa tener acceso, porque o sea, eso es complicado. Pienso también en Selnich Vivas, un profesor de la Universidad de Antioquia, que ha hecho un trabajo muy interesante con las comunidades indígenas y una vez como que hicieron un registro de algunos asuntos míticos de los Zenú, de los Zenú, no, perdón, de los Kogis en la Sierra Nevada y les llevaron a ellos como ese texto, como vea, esto es de ustedes, y los mamos les decían, como no, pues eso no es de nosotros, eso es de ustedes. Pero entonces si logramos como sí suprimir esa pugna, creo yo que precisamente las herramientas tecnológicas que utilizó David Sánchez Juliao y pues ni se diga las herramientas tecnológicas que tenemos hoy después de tantos años, pueden ser muy importantes como para seguir visibilizando estos trabajos y también para seguir visibilizando las condiciones de nuestro país, de los habitantes de nuestro país, porque en realidad, básicamente nosotros somos un país que viene del campo, todos nuestros padres son campos, son o vienen del campo, nuestros abuelos fueron campesinos, y esas lógicas se han seguido reproduciendo, como decía ahora. Sí, y mira que al final, pues esa parte como de esas, de esa tecnología, por decirlo así, de la época en que la que utilizó David Sánchez Juliao digamos que mostrar parte de sus trabajos y, por supuesto, pues el flecha, el impacto que ha tenido todavía las nuevas generaciones, es sin duda parte de todas estas estrategias que utilizó Orlando Falsborda y su equipo de trabajo en la aplicación de la IAP aquí en el departamento de Córdoba y que lo vemos como lo conversábamos antes de iniciar en los mapas parlantes, en, por ejemplo, las cartillas de Uliano Chalarca, en el teatro, en la música con Máximo Jiménez, es decir, podríamos como engranarlo en estas distintas estrategias en las que, por supuesto, pues la obra de David Sánchez Juliado también entra en este grupo. Aquí hay una pregunta que nos hace Ezequiel y seguimos saludando a todos los que nos están acompañando. Dice Ezequiel, muchas gracias por la conferencia. Federico pregunta, ¿cómo podríamos resignificar o reconstruir un canon de la literatura colombiana y universal donde se incluyan autores con las características y los temas de David Sánchez Julián? Típica pregunta de Ezequiel, el compañero con el que vivo. Pues no sé, yo me parece muy difícil responder esa pregunta porque de igual manera creo yo que los cánones o las categorías siempre van a ser arbitrarios, entonces siempre de alguna manera van a dejar algo por fuera y precisamente creo yo que la obra de David Sánchez Juliao y de muchos otros autores, por ejemplo, pienso en Candelario Beso, que me parece un poeta espectacular, han quedado por fuera precisamente por esa categorización. Entonces yo creo que precisamente lo que nos enseñan estas obras es la necesidad de ir más allá de esas categorías, ¿cierto? Y de darle un estatuto artístico, literario, filosófico a muchas obras que no las han tenido por no hacer parte de los discursos dominantes. Entonces, más que generar un canon nuevo y universal, yo lo que buscaría es destruir por completo los cánones que hay y darle paso a muchas expresiones que todavía le debemos pues como un tributo. Eso es lo que respondería. Aquí vamos a hacer la última pregunta que me parece súper importante, que es de Melissa a propósito de las fuentes primarias y la fuente oral. Eh, la pregunta de Melissa es, ¿crees que es posible establecer un vínculo entre la escritura de David Sánchez Juliao y ese retorno a la oralidad como fuente primaria, como una cierta pluralidad en la historia, en la figura autorial?
¿podríamos hablar de historias de Raga Mandaka como un texto testimonial? ¿Me podrías, por favor, repetir la pregunta, Diana, que es que está como súper compleja? Dice, son dos preguntas. La primera es, ¿crees que es posible establecer un vínculo entre la escritura de David Sánchez Julião y ese retorno a la oralidad como fuente primaria, como una cierta pluralidad en la figura autorial? Y Jue la madre, segunda pregunta, la tremenda segunda, pregunta. la segunda pregunta es, ¿podríamos hablar de historias de Raca Mandaca como un texto testimonial? Pues voy a responder primero la segunda, para irle dando tiempo a la primera. Pues yo creería que sin duda alguna es un texto testimonial, pues en el mismo, en la misma carta, pues lo dicen en los trabajos posteriores en los que David Sánchez volvió a pensar en esta obra, lo dice, eh, e incluso un poco tratando como de meter la primera pregunta es un tema creo que muy complejo que habría que estudiar más en detalle. Hasta ahora no creo que tenga una respuesta certera, pero es que, digamos, en ese caso siempre aparece la figura de David Sánchez Julião como el escritor, pero él mismo lo dice, por ejemplo, en esta obra que se llama Una década, que es como una recopilación de trabajos de él, entre los que está Historias de Racamandaca. Dice como que todo el tiempo lo que ha tratado es como de incluso como suprimirse, ¿cierto? Suprimirse de ahí porque los que están hablando son precisamente los habitantes del pueblo y no él, sino que él sirvió, digamos, como el amanuense, el escribano. eh, entonces, creo yo que sí es un testimonio porque a pesar de que son ellos los que hablan, que están viviendo de primera mano lo que les está ocurriendo, pues también digamos que está la figura de David Sánchez, que es como el testigo, pues, o el tercero que está viendo lo que ocurre y que logra eh, ver y rescatar, pues, como esta historia, ¿cierto? Aunque como les digo, creo que por ejemplo el tema de la figura autorial ahí es un tema muy complejo porque muchas veces desde ciertas perspectivas pues se habla como del anonimato que hay en la literatura oral tradicionalmente, pero creo yo que por eso se han empezado a acuñar otros términos para entender la oralidad como han sido, como lo mencioné ahora, la etnoliteratura o la oralitura, ¿cierto? Que ya digamos que son géneros híbridos que mezclan la tradición oral, pero le meten a eso también la escritura u otros medios como la grabadora, pues, o ahora digamos el video, ¿cierto? Entonces, más que pensarlo de forma restringida, diría que es la hora de sensibilidad es una oportunidad precisamente como para, sí, para experimentar y para generar otras formas de narrar y le den como actualidad a la literatura. Federico, muchas gracias a los que nos acompañan. Muchas gracias también por habernos acompañado en esta tarde tan maravillosa hablando de este grandioso escritor del Caribe, eh, del departamento de Córdoba, que como tú bien lo decías al principio en tu presentación, que hace parte como de esos escritores que están allí presentes, pero que hacen falta todavía explorarlos mucho más, así como Jorge Artel, así como Candelario Beso, que se han venido como en todo este proceso de recuperación de su obra, de resignificarla, de encontrarles unas nuevas preguntas, unos nuevos análisis, unos nuevos enfoques, y sin duda alguna, pues estas nuevas maneras de entender también a escritores de la región nos permite también entender lo que es nuestro Caribe. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en estas conversaciones sobre Córdoba y su literatura. Muchas gracias a ti, Diana, nuevamente al Banco de la República, pues por este maravilloso espacio, por gestionar espacios para difundir, para divulgar el arte, para divulgar la literatura, que creo que son tan necesarios en estos momentos de crisis, pues, y que finalmente son los que
creo yo, nos van a ayudar a recomponer las trizas que queden de nuestro país. Antes de cerrar, queremos invitarlos nuevamente a que nos acompañen mañana, 26 de mayo a las 5 p.m. por este mismo canal de Facebook, a la visita guiada especializada que tendremos con la curadora de la exposición Imagen Regional 9 Caribe, Alexandra Haddad. Así que los esperamos mañana a las 5 de la tarde. A todos una excelente tarde, nos vemos mañana y bueno, durante toda esta semana tendremos actividades que encuentran en nuestra página web www.redcultural.org. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Diana, y todos, todas.